Hermanos, hermanas y compañeros universitarios y docentes de la Universidad Aquino de Bolivia, en esta mañana reciban un saludo cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy la estudiante Juana Elizabeth Cutipacari del 8º semestre de la carrera de liderazgo pastoral. En esta mañana doy gracias a Dios por esta oportunidad que Él me brindó, estudiar, prepararme para la obra de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a desarrollar el tema acerca de las competencias que debe desarrollar el pastor cristiano. Es muy interesante saber y tener conocimiento sobre las competencias de un pastor y también desarrollar qué es ser pastor. En esta mañana vamos a desarrollar ese tema. En esta ocasión decimos que el pastor es una profesión muy importante y más en el ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque el pastor debe enfrentar la responsabilidad de su tarea como un excelente profesional. Y también para desarrollar ese tema vamos a ver 5 elementos claves, las que vamos a tomar en cuenta para ser pastores profesionalmente y también competentes. El primer elemento es el llamado divino, donde el pastor tiene ese llamado divino. No lo puede designar cualquier otra persona, sino es un llamado especial de Dios. Y también el pastor es el responsable de desempeñar su tarea con excelencia ante quien lo llamó. Todas las tareas que el pastor realice siempre debe hacerlo con excelencia. En la Escritura vemos donde el apóstol Pablo dice que todas las cosas que haga lo debe hacer como para el Señor, no como para el hombre. Y también el pastor tiene que agradar a quien lo llamó. También el apóstol Pablo nos habla, nos dice que debemos de agradar a Dios y ser buenos siervos delante de Cristo. Es tener un ministerio aceptado por Dios. Un pastor debe ser conforme al corazón de Dios, al agrado, en todo sentido, sea en el comportamiento, en todas las actividades que haga, debe ser al agrado de Dios. También lo podemos ver según el comentario donde dice que el objetivo de los ministros del Evangelio ha de ser llevar hombres a Dios, no agradar a los hombres a costa de lo que es perjudicial a los propios hombres. La meta del pastor es complacer a Dios y no acomodar su ministerio a la opinión humana. Ahí claramente nos dice de que la meta del pastor es complacer a Dios, no al hombre. Y también otro punto vemos, agradar y satisfacer a Dios en el desempeño de la labor pastoral. ¿Qué es lo que requiere para ese punto? Para que uno pueda satisfacer a Dios, requiere la entrega o la consagración total.
Si un siervo se consagra todos los días y siempre va a estar conforme a la voluntad de Dios o conforme a la palabra, si lo va a practicar a diario, esa consagración completa, entonces ese pastor va a estar al agrado de Dios. El segundo punto es el elemento o la aptitud en el ser idóneo. La palabra competencia, aquí podemos ver, tiene varios significados y los que se relacionan con la temática que estamos desarrollando son la capacidad, la aptitud y la idoneidad. Ser competente es tener la capacidad de realizar las tareas asignadas con efectividad. No solo es hacer las cosas, sino hacer las cosas que tengan resultados. Para ser competente se requiere desarrollar el potencial con el que fuimos dotados por Dios. Y también Dios nos ha dado dones que deben ser desarrollados usándolos, no guardándolos. Eso lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 4 al 8. A ver, lo vamos a dar una breve lectura. En el libro de Romanos nos dice claramente, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros, de la manera que, teniendo diferentes dones, ahí nos aclara, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí claramente nos dice que los dones deben ser desarrollados conforme a la palabra, conforme a lo que se debe. También podemos ver en 1 Pedro 4:10, donde el apóstol Pedro ahí también nos aclara y nos dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces los dones no es para detenerlo, sino es para que desarrolle el pastor conforme al conocimiento que Dios le ha dado a cada uno. Entonces decimos, nunca llegaremos a conocer nuestra capacidad si no intentamos a realizar lo que Dios quiere que hagamos. Donde también ahí, según otro comentario, nos dice que nos da 3 consejos con relación a los dones espirituales para el equilibrio en la vida cristiana. El primero nos dice, infórmese sobre los dones. El segundo, esté dispuesto a trabajar en cualquier sitio. El tercero, que es más importante, sea activo y Dios sacará a luz su don. Pasamos al tercer elemento, que también está ligado con el anterior punto. El potencial debe ser desarrollado paso a paso.
como la semilla que se siembra germina, nace la planta, se desarrolla, madura y al final da fruto. El potencial se desarrolla concentrándose en agradar a Dios. Ese es el punto más importante, el agradar a Dios. Ya que no hay llamamiento más elevado que el servir a Cristo. Es lo más especial, el servir a Cristo. El pastor se concentra en el propósito de su llamado, según Efesios 4:12. A ver, lo vamos a dar lectura. Efesios, el apóstol Pablo también ahí nos habla. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces los dones sirven para eso. Donde también determina que el propósito fundamental del pastor maestro es el desarrollar a los creyentes. También el pastor debe desarrollar la competencia profesional. Para eso se requiere o también debe exigirse el mismo, no mediante esfuerzos propios. El hombre no puede alcanzar si uno se esfuerza él mismo. No puede alcanzar ese punto. Lo que debe hacer es estar, sobre todo, buscar el agradar a Dios y estar completamente consagrados a Dios. Si uno lo va a practicar eso, entonces no va a ser nada difícil. También, según John Maxwell, vemos en su libro donde dice, sé todo lo que puedes. Nos brinda un pensamiento adecuado de que nada es tan dañino para el crecimiento que conformarse con algo que no lo es lo mejor, ¿no? Así nos dice también ese autor. También vamos a desarrollar las competencias para brindar un mejor servicio. Solo un siervo o un pastor que puede brindar un mejor servicio es aquel que ama genuinamente a Dios y a sus semejantes, donde claramente nuestro Señor Jesucristo nos dejó ese mandamiento. En el Antiguo tenemos 10 mandamientos, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo ya los resumió solo en 3. Lo primero, amar a Dios sobre todo, también amar al prójimo. Entonces, si un siervo quiere brindar un mejor servicio, quiere hacerlo, entonces lo primero es amar genuinamente a Dios. Nadie que aspire servir a su Señor en la tarea pastoral lo hará sin un auténtico amor. El pastor que desea ser excelente en su trabajo pastoral debe asimilar la actitud de Cristo. De nuestro Señor Jesucristo tenemos un buen ejemplo. Él era un buen siervo. En todo sentido, él salió excelente. Por eso tenemos en la escritura, vemos en Marcos 10:45, donde nos dice, a ver, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, un siervo también debe estar dispuesto, así como nuestro Señor. Él, siendo Dios, vino a este mundo, se hizo carne, así como nosotros. Él sufrió, dio su vida. Así, de la misma forma, debe ser un pastor hacia su prójimo.
El pastor que sirve de los demás con egoísmo, no le importa si agrada a Dios o no, en eso se le puede notar. Si un pastor no ve a todos o a toda la congregación, no ve por igual, tal vez tiene preferencias, podemos decir, entonces ese pastor estaría errado, porque aquí nos pide Dios que amemos genuinamente a Dios primero y también a nuestros prójimos, a todos por igual. Entonces, ese es lo importante. Un pastor debe amar genuinamente a Dios y al prójimo. Y también pasamos al otro punto, que es el elemento a tomar en cuenta para la evaluación de un pastor. Un buen profesional evalúa el desempeño. Un buen pastor evalúa también su desempeño personal en cómo está pastoreando. Aquí estamos hablando del rendimiento, de la productividad. También recordemos la enseñanza de la alegoría de la vid en la Biblia, que encontramos en el Evangelio de Juan. Dios se preocupa por la calidad del trabajo que realizamos. Lo podemos ver en Colosenses 3:23, donde nos dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Para eso, si queremos ser competentes, debemos tomar el tiempo necesario para evaluar los resultados de nuestro trabajo. También decimos que Dios tiene la palabra final de nuestro ministerio, ya que Él solo es el que nos evalúa a cada uno de nosotros. El desempeño de nuestro trabajo, de cada uno de nosotros. Entonces, el pastor que hace su trabajo para agradar a Dios está entregado a complacer al Señor. Como conclusión, podemos sacar de este punto, señalando que ser competentes profesionalmente requiere con la continua evaluación. El desarrollo requiere mejorar nuestro servicio. Servimos a Dios sirviendo a la gente que está bajo nuestro cuidado pastoral. No seamos solo pastores, sino buenos pastores. No seamos solo siervos, sino excelentes siervos. Es en cuanto puedo desarrollar este tema. Que Dios los bendiga en abundancia. Bendiciones a todos.